Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Muy buenos días, gracias por estar del otro lado, gracias por estar escuchando este audiolibro. Como cada semana les tratamos de entregar la parte del capítulo de la semana de este libro titulado El fuego refinador, escrito por el autor Gavin Anthony, titulado El fuego refinador. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Desde el capítulo número 7 hemos estado obsequiándoles las 6 gracias diferentes que Dios desea refinar en nosotros, cada una de las cuales pueden requerir diversos tipos de crisoles. Ya hemos visto en el capítulo número 7 la esperanza, en el capítulo número 8 la fe, en el capítulo número 9 la alabanza, y en el capítulo de hoy vamos a estar estudiando acerca de la templanza. Y el título del capítulo 10 es Templanza en el crisol. Hay un texto que está en 1 de Pedro 4:14 que dice así: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Quizás el mayor desafío que afrontamos como cristianos sea el de la humildad y la mansedumbre. La voz de Jesús ha seguido resonando a lo largo de los siglos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Sin embargo, siendo sincero, me doy cuenta de que es una de las cualidades de Jesús que más falta en mi vida. Esto me causa temor. Pero tal temor no carece de fundamento. Un diccionario dice que mansedumbre es soportar la injuria con paciencia y sin resentimiento. ¿Quién es capaz de eso? Recuerdo una vez en que sentí agudamente la necesidad de mansedumbre. Durante los primeros años de mi ministerio, había pasado por un largo periodo de enfermedad. Cuando caí enfermo por primera vez, me internaron en una sala aislada del Hospital de Enfermedades Tropicales de Londres. No tenía ni siquiera suficiente energía para hablar. Entonces recibí una carta de otro pastor en la que me criticaba a mí y a mi trabajo. No llevaba ninguna introducción o explicación inicial y al parecer había enviado copias a muchas personas, incluyendo al presidente de mi asociación. Pronto recibí un citatorio de la asociación para presentarme en las oficinas a responder las acusaciones. Me sentía muy mal porque yo estaba muy sensible a causa de mi enfermedad, pero también me sentía profundamente herido por aquella injusticia. No fue difícil relacionar este hecho con la casualidad de que al mes siguiente no me llegó el cheque de mi salario. ¿Cómo reacciona uno ante una situación como esta? Te diré lo que hice. Archivé la carta cuidadosamente. Luego, tan pronto como pude levantarme de la cama, comencé a hacer consultas con respecto a la situación legal de mi empleo. Fue bueno saber que podía poner una demanda por daños y perjuicios. Las heridas que yo había recibido ciertamente justificaban una compensación financiera. Pero, ¿en verdad se justificaba? Si yo interponía aquella demanda, no alcanzaría ni siquiera el nivel de mansedumbre que da la definición del diccionario: soportar la injuria con paciencia y sin resentimiento. Mucho menos alcanzaría la norma bíblica. Yo tenía que tomar la decisión, a pesar de mis sentimientos, de vivir mi vida conforme a la Biblia y no conforme a mi propio sentido de justicia. Mis sentimientos heridos por la injuria no se tranquilizaron ni pronto ni fácilmente. La primera reunión de pastores a la que asistí, después de haber sido empleado de nuevo, constituyó un desafío. Al otro lado del salón de reuniones estaba quien había escrito la carta, bebiendo jugo de naranja. Sí, 12 años después, todavía recuerdo que era jugo de naranja. Una vez más,
tenía que tomar una decisión, porque la Escritura me impulsaba, como el que había recibido la injuria, a iniciar el proceso de construir el puente. Juan 3:16, Mateo 5, 23 y 24. No fue fácil. Finalmente me dirigí hacia él, sonreí y le di la mano. Y, en el momento en que hice aquello, el peso emocional que había yo cargado durante los últimos meses se disolvió completamente. Me gustaría decir que este fue el fin de la historia. Fue quizá el fin público de la historia, pero yo sabía que todavía tenía aquella carta archivada en mi escritorio. Un día me dije a mí mismo, puede ser que algún día necesite esta carta para una batalla futura. Unos 3 años más tarde, me encontré con la carta otra vez, y otra vez tuve que librar una batalla interior. Yo quería vivir como Cristo, pero todavía sentía que mi deseo de protegerme contra futuras injusticias era razonable. Después de pensar durante varios minutos, rompí la carta y la eché al cesto de la basura. Esta experiencia me enseñó muchas cosas. Lo más importante fue que me explicó por qué la mansedumbre no es tan fácil de practicar. Lo que pasa es que la mansedumbre amenaza mi orgullo y mi yo. La mansedumbre amenaza con minar mi ambición natural de tener éxito. Por eso, la humildad y la mansedumbre muchas veces nos llenan de temor. Yo quiero tener éxito, lo quiero en mis propios términos. Consecuentemente, no me va muy bien con la mansedumbre. Mientras más pienso en la mansedumbre, más rápidamente llego a la conclusión de que esta, que es una de las gracias más difíciles del espíritu, puede ser la marca más grande del verdadero cristiano, porque una vida señalada por esta virtud no se puede vivir sin estar totalmente lleno del poder divino. Es imposible fingir la mansedumbre. Podemos intentarlo, pero siempre seremos atrapados por una generación que anda analizando el horizonte en busca de cualquier vislumbre de autenticidad. Pero este mismo hecho me da la razón para tener esperanza. Creo que, cuando aprendamos cómo imitar la mansedumbre de Cristo, tendremos el testimonio más poderoso y convincente de la verdad de que Dios realmente existe y que su poder está obrando en nosotros. Características de la mansedumbre. ¿Cómo es esta la más difícil de las gracias del Espíritu? Para mí, no es fácil de explicar, pero permítame intentarlo al construir un cuadro con 4 diferentes facetas. Número 1. La mansedumbre busca continuamente gracia y misericordia para los impíos. La Biblia nos dice que Moisés fue el más manso de los hombres que hayan vivido alguna vez. Ver Números 12:3. ¿Por qué fue considerado el más manso de todos los hombres? Al leer toda su historia, veo que Moisés hace algo una y otra vez. Ora por los impíos. Pidió a Dios que fuera misericordioso con ellos, aunque sus quejas injustas eran dirigidas contra él personalmente. Aquí están 6 ocasiones en las que ocurrió esto. Primera, el pueblo se quejó de que su dirigente Moisés le estaba haciendo la vida muy difícil. Ver Números 11 del 1 al 3. Dios envió fuego del cielo y consumió algunos de los extremos del campamento. ¿Qué dijo Moisés? «Bravo, Señor, castiga a estos rebeldes». En lo absoluto. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Ver el versículo 2. Segunda, el celo consume a los familiares y los colaboradores más cercanos de Moisés y comienzan a criticarlo. Números 12. Dios vio que era justo castigar a María con lepra. Dijo Moisés: «Sé que esto es duro, Señor, pero todos sabemos que ella lo merece». De ninguna manera.
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Tercera, el pueblo se enojó tanto que decidió reemplazar a Moisés. Números 13:14. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Números 14:5. Mientras el pueblo de Dios hablaba de apedrear a su líder, Dios le hizo un ofrecimiento a Moisés: Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ver Números 14:12. Después de la farsa con el becerro de oro, Dios le ofreció por segunda vez a Moisés matar a los revoltosos y ponerlo a él como líder de una nación más grande y más fuerte. ¿Qué hizo Moisés? Dijo: Sí, Señor, después de pensarlo bien, esta segunda vez, creo que tienes toda la razón. ¿Comencemos de nuevo? Este pensamiento ni siquiera cruzó por la mente de Moisés. Lo que hizo fue orar, recordándole a Dios que Él es amante y perdonador. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Números 14:19. Así que Dios prodiga su misericordia y su perdón sobre el pueblo, una vez más. Cuarta, poco tiempo más tarde, todos los asistentes de Moisés en el liderazgo se rebelaron contra él. Números 16. ¿Qué haces tú cuando tus colaboradores más cercanos se unen para derribarte de tu posición? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Versículo 4. Mientras Coré se esforzaba para dar más poder a la rebelión, Dios les dijo a Moisés y a Aarón una vez más: Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Versículos 20 al 22. Quinta, gracias a las oraciones de Moisés, Dios perdonó al pueblo, pero mató a Coré y a sus asociados en la rebelión. Pero el pueblo al que Moisés acababa de salvar mediante sus oraciones, inmediatamente comenzó a culparlos a él y a Aarón por la muerte de los líderes rebeldes. Una vez más, Dios anunció: Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Versículo 45. Pero Moisés se puso entre Dios y la gente culpable, y él y Aarón se postraron sobre sus rostros. Mientras Moisés oraba, ordenó a su hermano que corriera y se pusiera entre los vivos y los muertos, porque una plaga de origen divino había comenzado a hacer estragos entre el pueblo. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Versículo 47 y 48. ¿No oía Moisés bien? ¿No escuchaba lo que este pueblo decía de él? Sexta, al parecer, no importaba lo que Moisés hiciera, el pueblo todavía seguía quejándose. Cuando ya estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios decidió probarlos para ver si habían aprendido algo más que sus padres, que habían sido exterminados durante los 40 años de peregrinación por el desierto. Números 20. Cuando la columna de nube deliberadamente se detuvo en un lugar donde no había agua, el pueblo clamó: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 3. Tan pronto como Moisés escuchó esto, él y su hermano fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Versículo 6.
fracasaron en la prueba. Moisés pasó 40 años orando y pidiendo gracia y misericordia por un pueblo que no se preocupaba en lo más mínimo por él. Frente a la justicia de Dios, una justicia que todo el universo se complace en honrar, Moisés suplicó que se le concediera al pueblo rebelde gracia y misericordia. Más de una vez Moisés ignoró la tentación de convertirse en el padre de una nueva nación en lugar de los impíos israelitas. Fue un verdadero intercesor. Reflejó la mansedumbre de Cristo. Por desgracia, lo inesperado ocurrió. Moisés se descuidó y se enojó por la rebelión del pueblo, y en lugar de hablar a la roca para que saliera agua, como Dios había dicho, la golpeó 2 veces. Pero como Dios es misericordioso, salió agua de la roca para apagar la sed de los impíos, y a Moisés, que había dejado de ser manso, al menos en este caso, se le prohibió la entrada en la tierra prometida. La mansedumbre es una virtud inapreciable. La persona llena de mansedumbre siempre tiene los ojos llenos de gracia, porque ha hallado fortaleza sobre sus rodillas. Y tal fortaleza vence la justicia, incluso la justicia de Dios. Es decir, la misericordia se gloría contra el juicio. Aunque el pueblo impío no lo sabía, fue esa gracia la que los introdujo en la tierra prometida. Faceta número 2. La mansedumbre hace obras de misericordia por los rebeldes. Recuerdo algo que ocurrió durante mi primer año como estudiante en el Newbold College de Inglaterra. Mientras caminaba por el plantel, noté a una señorita sentada sobre una banca que conversaba con su amiga. Pero esta no era una señorita común. Yo sabía que todos los viernes por la noche se iba al pueblo, a algún baile o se emborrachaba en una taberna que estaba muy cerca del colegio. ¡Qué necia!, pensé. Al instante, un conocido texto bíblico me reprendió. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Me sentí justamente reprendido y humillado. Dios no nos llamó a criticar, sino a salvar. Y salvar es una palabra activa. Notamos que Moisés intercedió continuamente por los rebeldes e impíos, pidiendo gracia para quienes no la merecían. Sin embargo, llevemos esto un poco más lejos. Podemos vernos tentados a pensar que la mansedumbre solo ora, pero la mansedumbre también tiene manos y piernas. Para ver la mansedumbre en acción, Jesús nos pone el ejemplo de su Padre. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 43 al 48. La perfección en este pasaje no solo consiste en albergar pensamientos agradables acerca de los enemigos, sino hacer algo práctico por ellos. El Padre no solo piensa bien de los pecadores que lo han herido profundamente, les envía la lluvia para apagar su sed y hacer crecer y madurar sus cosechas. Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Realicen actos de amor en favor de aquellos que se oponen a ustedes, pues sólo así reflejarán el carácter del Padre.
Pero estas acciones de amor deberán hacerse con frecuencia en favor de las personas que están criticándonos, atacándonos y minando nuestra autoridad. El amor, si es un amor puro y piadoso, tendrá que ejercerse bajo presión. Tercera faceta. La mansedumbre inicia el proceso de la reconciliación. Podemos orar por nuestros enemigos e incluso hacerles algún bien. Pero un aspecto de la mansedumbre que con frecuencia se ignora es que se inicia el proceso de reconciliación. ¿Cuántas veces has escuchado decir, bueno, ella me ha herido profundamente y no la volveré a ver hasta que vuelva aquí y se disculpe? Hay muchas variaciones sobre este tema, probablemente porque parece justo. ¿No es justo que venga el ofensor a pedir disculpas a la persona a quien golpeó? Pues la Biblia ve las cosas en una forma completamente diferente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Nuestro mundo rebelde no pidió ayuda a Dios. Dios inició el proceso de ayudarlo. Esto lo explicó Jesús claramente cuando habló sobre el problema de violar el sexto mandamiento con las palabras en el Sermón del Monte. Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Nota cuidadosamente lo que Jesús dice. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Puede ser que yo no tenga un problema con mi hermano, pero sí siento que alguien tiene un problema conmigo. Debo ir e iniciar el proceso de reconciliación. Es muy fácil maniobrar y escabullirse de este problema. Yo no tengo problemas con él. Él tiene problemas conmigo. Gracias a que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, tenemos la oportunidad de tener vida eterna. En el mismo sentido, es posible que nosotros seamos el único vehículo que nuestro agresor tenga para obtener la vida eterna, y solo nosotros podemos abrir el camino. Hasta aquí, queridos amigos, la primera parte del capítulo número 10, titulado Templanza en el crisol, extraído del libro complementario titulado El fuego refinador, escrito por Gavin Anthony. Dios obra para nuestro bien en todas las cosas. Deseando que haya sido de bendición el comentario de hoy. Que Dios te bendiga ricamente. Nos encontramos en el próximo audiolibro. Un fuerte abrazo a la distancia.